Hola, mi nombre es Diana y hoy quiero compartir con ustedes cómo agrupar valores dinámicamente utilizando datos. En ocasiones necesitamos categorizar nuestros datos. Por ejemplo, tenemos nuestros clientes y necesitamos agruparlos en rangos de edad para analizar cómo se comportan esos rangos. También pudiéramos categorizar nuestras ventas, analizando su volumen en determinados rangos, o agrupar un número de cuentas contables bajo un mismo concepto. Todo esto es agrupar datos y lo más conveniente sería hacerlo de manera dinámica. En el modelo de hoy trabajaremos con una tabla de clasificación de ventas. Vemos que la tabla contiene 12 rangos ordenados de menor volumen a mayor volumen, con dos descripciones, una corta y una larga, y un identificador que ordena esta clasificación ascendente. Por otra parte, tenemos una tabla con información de 50 empresas, y entre otros datos tenemos su nombre o razón social, el sector de la actividad a la que pertenece, la población y la provincia donde se encuentran, y los volúmenes de venta por año. La idea sería poder clasificar estas empresas en uno de los rangos de nuestra tabla de clasificación. Y que esa clasificación sea dinámica, que podamos ver en qué rango estaban las ventas en un año y en qué rango estaban las ventas al siguiente. Y también poder ver el rango global de la empresa. Esto solo lo conseguiremos si construimos medidas en lugar de columnas calculadas. Estas dos tablas no tienen ningún elemento en común y por lo tanto no se pueden relacionar. La única forma que tenemos de hacerlo es a través de medidas. Podemos pensar en crear una función que haga esa clasificación. Una función que utilice, por ejemplo, un if anidato y que compare el valor de nuestras ventas con los valores mínimos y máximos. Pero, ¿qué pasa si el rango de clasificación varía? Si nuestro rango de clasificación está en Excel y alguien modifica ese rango, pues esta fórmula ya no serviría. Habría que modificarla, por lo tanto, habría que modificar el modelo. Lo ideal sería crear una medida que no dependa de los valores que contenga la tabla. Y aunque esta sea modificada, pues simplemente con actualizar los datos del modelo funcione perfectamente. Ese sería nuestro objetivo en el día de hoy. Lo primero que haremos será crear una medida para el cálculo de las ventas totales. La medida la llamaremos ventas totales. Y lo que haremos será sumar los valores de la columna ventas de la tabla de esta empresa. Como los valores que tiene son muy grandes, pues vamos a dividirlos por 1000 para hacerlos más manejables visualmente. Al dividirlos por 1000 nos genera un número decimal. Vamos a visualizarlos como enteros para evitar también que haya lugares decimales en la visualización que se vea mucho mejor. Para eso utilizamos la función int, que nos convertirá este valor en entero, y esta será nuestra medida básica. Si vamos a la vista de informes y seleccionamos ventas totales, podemos utilizar la medida y representarla en nuestra matriz. Tenemos una matriz donde en filas tenemos el sector de la actividad y la razón social o nombre de la empresa. Y en columnas tenemos la población a la que pertenece la empresa. Por el otro lado tenemos filtros de año y filtros de provincia. Aquí hemos seleccionado la provincia de Madrid, pero podríamos haberla dejado. Si nos vamos al listado de empresas y seleccionamos la medida de ventas totales, veremos cómo se distribuyen las ventas
por cada una de las poblaciones y de manera general por cada empresa. La medida ventas totales, le podemos dar el separador de miles para que visualmente se vea mucho mejor. Y así tendríamos ventas 2017 por sector de la actividad y por empresa. Y además por cada una de las poblaciones dentro de la provincia de Madrid. Vamos a seleccionar Barcelona y ver de la misma forma los municipios, cómo se han comportado las empresas dentro del sector. Podemos sustituir 2017 por el total, podemos simplemente seleccionar 2018. Como podemos apreciar en la matriz, los valores de las ventas, la medida que acabamos de crear, se filtra perfectamente por todos los campos de la tabla listado de empresa. Sin embargo, si utilizamos en una visualización campos de la tabla clasificación venta, pues no se filtrarían de la misma manera, porque no hay relación entre las dos tablas. La idea sería que en una matriz de este tipo, donde yo tenga en columnas los rangos de clasificación y en filas puedo tener cualquier dimensión de la tabla listado empresa, pueda visualizar cómo se han comportado las ventas dentro del rango que le corresponda. Puede ser las ventas totales o puede ser las ventas de un año en particular, de una población o de una provincia. Es decir, lo que nosotros creemos, la medida que nosotros creemos, debe poderse dejar filtrar por todas las segmentaciones y filtros externos a la tabla dinámica. Esa es la ventaja de que sea una medida y no una columna calculada. Vamos entonces a crear esa primera medida. Veremos en la tabla de clasificación las características de los valores numéricos. Podemos ver que nuestra tabla de clasificación contiene valores mínimos para todos los rangos, pero el valor máximo no está presente en el último rango, lo que quiere decir que este rango no está limitado superiormente. Y por lo tanto no podríamos comparar el valor de las ventas con los valores de mínimo y máximo. En su lugar, lo que haremos es utilizar la columna de mínimo. Tenemos aquí nuestras empresas y aquí nuestra tabla de clasificación. Si situamos el valor de ventas totales en nuestra tabla de empresas, podemos ver, por ejemplo, que en el año 2017 la empresa Ford España SL tuvo una facturación de 9 millones. Si buscamos, el rango que le correspondería sería el número 11. ¿Cómo podríamos hacerlo? Utilizando ventas totales y comparando con todos los valores mínimos. Voy a pedir que me devuelvan todas aquellas filas donde el valor mínimo es menor que las ventas totales de la empresa. Esto me devolvería desde la fila 1 hasta la fila 10. Y una vez que tenga la tabla filtrada de esta manera, le diré que me devuelva el identificador de mayor valor, que sería el último. El identificador o el mínimo pudiera utilizar cualquiera de los dos, pero el identificador es un valor manejable, es único, ordenado ascendentemente, es muy conveniente a la hora de hacer este filtrado. Bien, construyamos la medida. En la pestaña Datos Detalles, crearemos nueva medida. A la que llamaremos clasificación o ID clasificación ventas.
Bien. Como habíamos visto, lo primero es filtrar la tabla de clasificación. En este caso, utilizaremos el all para eliminar cualquier filtro que hubiera sobre la tabla y buscaremos todos los valores del campo mínimo que sean menor o igual que la medida ventas totales. Esto nos devuelve una tabla que tiene la misma estructura de clasificación ventas, pero un número de filas reducido. Y una vez filtrada la tabla, calcularemos el mayor ID. Por lo tanto, utilizaremos la función maxx, a la que se le puede pasar como primer parámetro una expresión que devuelva la tabla y como segundo parámetro el valor que debemos devolver. En este caso sería el ID de la clasificación. Si añadimos esta nueva medida a nuestra matriz, podemos ver entonces que la empresa For España SL, que tenía 9.209.633 euros de ingreso, corresponde al rango número 10, como podíamos apreciar, ¿no? Y en este caso el sector de la actividad automotor, que abarcaría todos estos valores, 17.000, correspondería al último rango, al rango 12, que no está limitado superiormente. Por lo tanto, está haciendo correctamente la clasificación de las empresas. ¿Cómo se distribuyen las ventas de las empresas de acuerdo al rango? Y sigo sin poder visualizarlo porque no tengo una relación entre las dos tablas. He creado dos medidas, a través de medidas no se pueden relacionar las tablas, por lo tanto tengo que crear una nueva medida. Pero esta nueva medida ha de tener en cuenta todas las áreas donde se pueden situar valores. Tenemos el área de datos, el área de valores, que serían las celdas a las que se le asignaría una empresa y un rango de clasificación. Después tenemos la fila de totales, donde no hay ninguna empresa seleccionada, sería el rango para el total de las empresas. Otra área sería la columna de totales, donde no habría ningún rango seleccionado y sería el total de la empresa. Y una última área, que es donde se situaría el total general. No está filtrado ni por rango ni por empresa, sería el importe total de las ventas. Bueno, pues esta medida la iremos construyendo poco a poco. Como son 4 opciones, 4 casos, vamos a utilizar la función switch en su construcción. Para crear la medida, iremos a la vista de datos, seleccionaremos la tabla listado empresa y a continuación nueva medida. Declararemos dos variables, la variable classID, donde almacenaremos el valor seleccionado de la tabla clasificación ventas. En este caso, para conocer qué valor está seleccionado, utilizaremos la función selectedValue. La función selectedValue tiene dos parámetros. El primero de ellos es la columna por la cual voy a chequear la clasificación, que en este caso sería la columna ID. Si la columna ID no estuviera seleccionada, por defecto devolvería valor en blanco. Pudiéramos pasar en el segundo parámetro un valor alternativo, pero en este caso no hace falta. La segunda variable que declararemos será empresa. En esta variable almacenaremos
la razón social que esté seleccionada en la tabla listado de empresas. Igualmente utilizaremos la función selectedValue para conocer qué empresa está seleccionada y el valor que devuelva, si no hay seleccionado nada o hay más de una seleccionada, que sea blanco. Devolveremos entonces el resultado de la función switch. La función switch que en este caso la expresión que se va a evaluar es la función true, que las expresiones tienen que ser válidas, cada una de las que se chequee para ejecutar la medida. La primera condición entonces es que no estén en blanco ni classified, la variable classified, ni tampoco empresa. Eso sería empresa. Si ninguna de las dos está en blanco, entonces vamos a calcular el valor de la medida ventas totales, pero filtrando. ¿Qué vamos a filtrar? Vamos a filtrar la tabla listado de empresas. ¿Qué necesitamos de la tabla listado de empresas? Bueno, necesitamos el campo razón social. Como tenemos en la tabla listado de empresas más de una fila para la misma razón social, utilizamos la función value para que nos devuelva los valores diferentes. Y así, cuando filtremos por los 2 años que tenemos, podamos ver como una sola medida, como un solo valor, la suma de los 2 años. Y me dé la clasificación entonces global. No que me dé separado cada año en un grupo diferente en caso de que ocurriera. En este caso, lo que me interesa aquí es el campo de razón social, filtrarlo y de manera tal que razón social sea igual a el valor de la variable empresa. Además, debe cumplirse que la medida ventas y de clasificación sea igual al valor de la variable clasificación ID, la clasificación que esté seleccionada. Y es así, pues ya lo tenemos. Cerramos el switch, no vamos a evaluar de momento las demás condiciones, solamente nos vamos a centrar en el área de los datos de matriz. Falta cerrar aquí en paréntesis, perfecto. A ver, ahora sobre aquí uno que le añade automáticamente cuando falte algún par. Y a esta le vamos a llamar ventas por rango clasificación. A la medida ventas por rango clasificación la vamos a formatear de manera tal que tenga separador de miles. Y lo vamos a añadir en nuestro gráfico. De esta manera, separador de miles. Ahora sí. De esta manera ya podemos ver entonces cada empresa, sus ventas, el periodo que esté filtrado y el rango que le corresponde. Ven que los valores de las ventas corresponden con los rangos que están seleccionados. Si seleccionamos los 2 años, pues aumenta el valor de la venta y por supuesto cambia el rango en el que se encuentra la empresa. Bueno,
Vamos a ir entonces ahora a modificar la medida para tener la fila de totales, es decir, me muestre una fila con el total de cada columna. Volvemos a la vista de datos, vamos a buscar la medida venta por rango clasificación, un punto y coma al final de la condición y añadir una nueva condición. En este caso, como lo que queremos es el total de el rango, pues el rango no puede estar en blanco, la combinación, y la empresa sí. Vamos a copiar toda la medida, vamos a repetirla debajo, vamos a quitar los filtros que no sean necesarios. Sí. Clasificación ID no puede estar en blanco, empresa sí, y aquí en este caso lo que necesitamos es que la clasificación sea la que corresponde. Vamos a filtrar empresa por el rango de clasificación. ¿Sí? Ya lo tendríamos. Aceptar. Necesitamos filtrar la tabla. Empresa. Oh, cierre de calculate. Vale. El otro cierre. El otro calculate. Vale. Visualmente falta el cierre del switch. Bueno, ahora sí. Tenemos ya la fila de totales con la suma de los valores correspondientes. Vamos a construir ahora la tercera opción de la medida para obtener la columna de totales, la suma de las ventas de cada empresa. Partimos igual, la primera condición, añadimos un punto y coma aquí al final de la última, quitamos el punto y coma de la última y ahora, clasificación ID estará en blanco. La que no puede estar en blanco es empresa, la condición que hay que filtrar es la primera. Cerrado el filtro, cerrado el calculador. Bien. Aceptar. Volvemos a la vista de informe y ahora podemos ver que ya tenemos los totales por cada una de las filas, la columna de totales. ¿Qué nos queda? El total general. Vamos a construir la última condición. En este caso, la condición será que los dos estén en blanco, tanto la variable clasificación ID como la variable empresa. Si las dos están en blanco, entonces no hay que aplicar ningún filtro, simplemente devolvemos la medida ventas totales, ya que están cubiertos los 4 pasos. No hay necesidad de un esperar. Sobre esto, no hay que cerrar nada, cerramos el switch aquí debajo, ya estaríamos. Nos vamos a la vista y ahora sí tenemos el total general. Y filtramos a una provincia, Barcelona por ejemplo. Tendríamos entonces los totales para esa provincia. Tanto los totales globales de todos los años como total de uno u otro año. Listo, ya lo tenemos.